¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues hoy continuamos con el tema de cómo descubrir, seguir y realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y bueno, es un gusto que estemos hoy aquí reunidos para continuar con este tema. En el tema anterior terminamos con, estuvimos viendo Juan 14:12, porque estamos hablando de pon tu imaginación a trabajar, y eso es muy importante, que tú y yo podamos poner nuestra imaginación a trabajar, pero de la manera positiva, a la manera de Dios, porque de otra manera, todas las cosas que no son de Dios, pues sabemos que no hay un punto medio. Entonces no podemos darle la oportunidad al diablo a que esté jugando con nuestros pensamientos, a que esté bombardeándonos. Recuerda que la batalla está en la mente, no hay otro campo de batalla más que tu mente. Y recuerda que en tus pensamientos está tu imaginación. Nosotros vivimos por imágenes, todas las cosas de nuestras vidas, todo lo que planeamos y todo lo que vamos a hacer y a desarrollar en nuestras vidas, aún y lo más importante que es el propósito de Dios. Y en este proceso en el que tú y yo estamos trabajando en el cómo descubrir, seguir y realizar la voluntad de Dios a través de meditar en su palabra, a través de estar recordando las palabras de Dios, las palabras de Cristo, una y otra vez en nuestras mentes para poderlas concebir en nuestro corazón y entonces poder ver o vernos como Dios nos ve o como Él quiere que nos veamos, como Él ya nos creó, como Él ya escribió de nosotros. Recuerda que el Salmo 139 habla que Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre, que su ojo vio nuestro embrión y que todos los días de nuestra vida han sido escritos. Así es que tú y yo tenemos que posicionarnos correctamente, con esa identidad que el Señor ya nos ha dado, lo que Él ha escrito de nosotros. Y esto es muy importante porque ¿qué imaginas tú en ti, en tu vida, para tu vida? ¿Qué imaginas en tus pensamientos? ¿Cómo te ves? ¿Qué crees que es lo que Dios dibujó para tu vida? ¿Cosas malas? ¿Puntos negros? ¿Detalles? No. El Señor es perfecto y somos su creación perfecta, como su misma palabra lo afirma eh, en el mismo Salmo 139, que dice, cuán maravillosas son tus obras, tú y yo somos una obra, una creación, la creación perfecta de Dios, somos sus hijos. Y entonces tú tienes que poner a trabajar tu imaginación respecto a que el día a día, cómo Dios te ve, cómo te creó, qué escribió de ti. Y entonces ahí se convierte en algo más interesante para nuestras vidas, porque tú podrás escuchar tal vez de alguien, muchos niños escuchan de sus padres cosas negativas, muchos niños escuchan de sus padres cosas positivas, muchas personas escuchan cosas negativas, ya sea del esposo, ya sea de la esposa, en el trabajo, de algunas personas que probablemente tengan envidia, celos, que estén en enemistad contigo, cosas negativas. Y esto, o también de los hijos que no están de acuerdo cómo hacen las cosas, mamá o papá, que si le gusta o que no le gusta. Pero imagínate qué poderoso es pensar en el Salmo 139, o más bien meditarlo cada día de nuestras vidas, para que tú y yo podamos entonces afirmar nuestros pasos, nuestro corazón, echar raíces profundas en la verdad de quiénes somos. Y es ahí en donde tú y yo debemos de pararnos cada día en nuestras vidas, independientemente del concepto y de lo que cualquier persona se atreva a hablar de ti. Incluso cuando tú les comentas que es que la palabra de Dios
habla esto de manera positiva y la gente pueda decirte que no es correcto lo que tú dices, porque tienes que pasar por un proceso diferente. Tú tienes que estar parado en la verdad de Dios. Tú tienes que creer lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Y entonces cuando tú estás convencido, cuando tú estás seguro de quién eres y qué es lo que Él habla de ti, pues el problema será de las personas con la ignorancia del conocimiento de la verdad del Evangelio de Jesucristo, de esas buenas nuevas. Pero no es tu problema, es el problema de las personas. Y nosotros lo único que tenemos que declarar es la verdad. Recuérdalo, lo estuvimos estudiando. Tenemos que hablar con las personas la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio de Jesucristo, la salvación que nos ha sido concedida por gracia, y es ahí donde tú y yo vamos a disfrutar nuestro día a día. Recuerda que también estuvimos estudiando y meditando en que el estar en paz no significa que ausencia de problemas, pero el estar en paz es estar confiados en el Señor. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es ahí en donde también tú y yo debemos de perseverar, perseverar en nuestros pensamientos, en la palabra de Dios, porque si tú perseveras en lo que el Señor ha dicho de ti y de mí, y no importa que pases por situaciones en donde todavía te puedas sentir enfermo o deprimido o tengas una situación que todavía estás en tu carne, en tus sentidos naturales, eh, luchando para hacerla a un lado. Pero entre más perseveres, entre más procures mantener tus pensamientos en la palabra de Dios, tú podrás permanecer en paz y podrás apropiarte de la bendición que el Señor Jesucristo ya te concedió en la cruz del Calvario. Y entonces podremos bendecir al Señor, como nos lo dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y los beneficios de los cuales tú y yo debemos de apropiarnos y por los que debemos de glorificar el nombre del Señor Jesucristo, reconocerle como nuestro Dios y nuestro Señor y permanecer en su palabra glorificándole, es por lo que hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Es por eso que somos creyentes nacidos de nuevo, que somos una nueva creación. Amén. Muy bien. Juan 14:12, recordando que estuvimos hablando de obras mayores. Esto es algo que vimos en el tema pasado. Y esto es muy importante porque tenemos que vernos como el Señor Jesucristo dice que somos, y entonces nadie más nos lo va a afirmar que Él y que su palabra. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, la manera de cómo te ves es muy importante. También vimos, terminando en este tema de obras mayores, recuerda que estamos llamados a hacer obras mayores en el nombre de Jesús. Proverbios 23:7, como es en sus pensamientos, tal es Él. Entonces, tenemos que ser personas que perseveran en la palabra del Señor para poder tener los pensamientos de Cristo, para poder tener los pensamientos de Dios y entonces poder pensar como Él quiere que pensemos, no como se nos dé la gana pensar, ni como esté el día a día. La verdad es que a veces las situaciones no son fáciles, pero si tú te posicionas en la palabra de Dios, vas a poder vencer, vas a poder permanecer en la palabra de Dios y vas a poder cada día de tu vida estar contento, estar gozoso, estar
así, echando de tu vida fuera todo obstáculo, todo aquello que te estorba, todo aquello que quiere venir a traer a tu vida depresión, angustia, tristeza, eh, todo lo que trae ese desánimo a la vida del creyente o de las personas, pues va a ser solamente a través de perseverar en la palabra de Dios, en esos buenos y maravillosos y gloriosos pensamientos, que solamente es la palabra de Dios, así de simple y de sencillo. Agarra tu Biblia, que son las escrituras, es lo que Dios dijo acerca de ti, y vas a tener una transformación poderosa. Y el día de hoy te voy a platicar acerca de un tema que se llama la esperanza. Y recuerda que la esperanza es hablar de esa intensa anticipación del bien. Pero la esperanza tiene que ver con la fe, con lo que, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate, en la Biblia nos menciona muchas veces acerca de la imaginación de manera negativa, cómo los hombres usaron su imaginación de una manera en donde no pudieron eh, ser perseverantes en la verdad de Dios y entonces sus pensamientos fueron negativos, imaginaban cosas totalmente diferentes a tal grado que se empezaron a desviar, empezaron a hacer cosas que no debían de hacer, empezaron desde Adán y la mujer que no pudieron permanecer en lo que Dios les había pedido que hicieran, desde no comer del árbol de la vida, de la ciencia, del bien y del mal, sino que ellos no fueron diligentes para poder tener esos pensamientos correctos, sino que cuando viene la serpiente y les habla, pues quién sabe qué tantas cosas imaginó la mujer, imagínate, para haber pecado, desobedecido a Dios y finalmente ser destituidos de la gloria de Dios. Y te voy a invitar a que me acompañes a Génesis 11, para que veas y confirmemos cómo desde un principio de la creación el hombre empezó a echar su imaginación, a poner a trabajar su imaginación de una manera incorrecta. Y aquí en Génesis 11 nos habla de la Torre de Babel. Y vamos a iniciar desde el versículo 1. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedras y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Te fijas qué importante es esto? ¿Cómo es que el hombre tenía un mismo lenguaje? Todos se entendían perfectamente, pero empezaron a maquinar y a maquinar pensamientos. ¿Y ahora qué hacemos? No, pues vamos a hacer ahora el barro y vamos a hacer el ladrillo y vamos a dejar la mezcla. Y entonces empezaron a maquinar y empezaron hacer cosas
que los llevaron a pensar en una torre que llegara hasta el cielo. Y luego empezaron a tener pensamientos como que si fuéramos todos esparcidos, entonces pues hay que echarles todos para arriba, como vamos a llegar al cielo. Y empezaron a pensar mal, por eso es que el Señor, para que no pudieran continuar con esos pensamientos equivocados, tuvo que darles a cada uno un lenguaje diferente para que no se pusieran a maquinar cosas que no debían de hacer y que Dios no les había puesto a hacer ni les había llamado a hacer. No era el propósito de Dios que ellos estuvieran haciendo una torre para llegar al cielo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Entonces, es muy importante y cuando vemos estas historias, tenemos que darnos cuenta cómo es que de repente puedes pensar y maquinar cosas en tu imaginación, pero que no tienen un propósito, que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que hagamos, ni con lo que ha sido llamado a hacer. Más bien hay que enfocarnos en lo que sí debemos de hacer y no estar perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena, ¿verdad? Ahora te invito a que vayamos a 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Entonces, respecto al tema de la construcción de la torre, pues Dios les dio diferentes lenguas para que no se desviaran del propósito que Dios tenía. Estaban poniendo en riesgo su mismo propósito y el mismo propósito de la humanidad. Y entonces esto es lo que quiero que veamos, que cuán poderosa es la imaginación. Y fíjate que lo que vamos a leer aquí en el Nuevo Testamento dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 4 y 5. Algunas Biblias hablan de a la obediencia a Cristo, pero esta referencia que hace la palabra es a la obediencia de Cristo, porque nosotros, tú y yo, estamos viviendo bajo la ley de la libertad del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Estamos viviendo bajo la gracia, estamos viviendo bajo el favor de Dios. Esto es que como creyentes nacidos de nuevo y habiendo recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestros corazones, formando o siendo uno con nuestro espíritu, recuerda que Dios se agrada en nosotros y la bendición que hemos alcanzado de parte del Señor por su obra completa y terminada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, es porque Él lo logró, porque Él lo hizo. Y entonces nosotros todo lo que hacemos es ser transformados por medio de la renovación de nuestros pensamientos. Ser transformados por medio de la renovación de nuestros pensamientos. Y esto es la palabra de Dios. La palabra de Cristo. Recuerda que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Cristo es la palabra. Entonces, nosotros cuando somos transformados en nuestros pensamientos por la palabra de Dios y tenemos obras de obediencia a la palabra, estamos siendo congruentes con lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Estamos siendo agradecidos, estamos reconociéndole como nuestro Señor Salvador, estamos creyendo. Por eso es importante conocer, entender para poder creer correctamente y todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque Él fue el que venció. Y entonces tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esto también es muy importante. Recuerda que la imaginación siempre tenemos que saber hacia dónde debemos de posicionarnos
Y hay una manera en la que tú y yo siempre vamos a permanecer, que es por medio de la palabra. Por medio de la palabra siempre vamos a poder caminar de una manera positiva, de una manera en donde tú y yo resultemos bendecidos y podamos salir victoriosos y vencedores. Pero todo esto es a través del conocimiento de la palabra, porque eso es lo bueno. Ahí es donde tú y yo vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Romanos 12:2. Entonces, debemos de siempre apoyarnos en toda situación, por más difícil que esté la cosa en tu vida, por más difícil que te sientas todos los días y que, ay, ¿qué hago y qué no hago? O que si voy o no voy. Medita en la palabra, agárrate de un versículo y no lo sueltes hasta que ya lo traigas súper eh, eh, gobernando en tus pensamientos, predominando en todo tiempo. Y entonces eso es lo que va a hacer que todo pensamiento negativo y todo aquello que no tiene nada que ver con una vida en Cristo, podamos sentirnos fortalecidos. Por eso aquí la palabra en 2 Corintios 10, 4 y 5 nos afirma esto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y esos argumentos solamente están aquí en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, en nuestra alma, en donde tú y yo estamos peleando la batalla, pero solamente ese es el campo de batalla, nuestros pensamientos, porque ahí es donde vencemos o te sientes derrotado, o imaginas positivamente o imaginas negativamente, y como te veas, así es como va a resultar tu día a día. Cómo piensas, así vas a ser, así vas a reaccionar, así vas a vivir cada día de tu vida. Por eso haz un análisis en tu corazón, haz un análisis, ¿qué estás pensando? O posicionémonos el día de hoy, hagamos un análisis de qué es lo que está en nuestros pensamientos para que el día a día o estemos bien contentos y bien alegres y bien positivos y bien bendecidos y apropiándonos de tantas bendiciones, o que no podamos estar avanzando. Si tú no puedes estar avanzando en tu vida es porque le estás dando oportunidad a pensamientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces necesitas fortalecerlos, necesitas meditar más en la palabra y necesitas entonces irte a los salmos, irte a la palabra y mira tanto que estamos compartiendo, tantos temas, vuélvelos a meditar. Entonces, si al día siguiente ya abriste los ojos y dices, ay, ¿qué voy a hacer hoy? Y no está el día tan bonito y tan soleado, pues lo primero que debes de hacer es escuchar un mensaje de la palabra de Dios o meditar en estos estudios que si te das la oportunidad de estar escribiéndolos, un versículo, 2 versículos, 3 versículos el día a día, si los estás meditando todo el día, vaya que sacas un sinnúmero de conclusiones, porque en verdad que cada minuto, cada segundo, cada hora pueden cambiar las cosas, el clima, el aire, el viento, te pueden hablar tantas personas y entonces tú puedes obtener la respuesta a cada una de las situaciones a través de un solo versículo. Y si no, lo analizas todo el día observando todas y cada una de las situaciones, no tan solo de tu vida, sino también de la vida de otras personas, uy, vas a salir siendo todo un erudito en el versículo, porque verdaderamente vamos a encontrar cosas tan maravillosas, tan poderosas que nos sorprenden, nos sorprenden. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Recuerda que la paciencia es una cualidad del fruto del Espíritu. Es una cualidad
de Dios en tu vida. No es algo que tú puedas obtener de manera natural. No es algo de lo que tú digas que el hombre de manera carnal pueda brillar por eso, sino más bien la paciencia es una cualidad de Dios y es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25. Escríbelo y vete a buscarlo. Ya ahorita lo estamos mencionando, pero tú necesitas estar tomando el dato para que digas, ay, entonces me tengo que apropiar del fruto del Espíritu para que en mi vida yo pueda estar disfrutando del fruto del Espíritu y saber que es una cualidad de Dios que ya mora en mí, que el Señor ya me lo concedió, que ya lo tengo y que ahora solamente a través de meditarlo es que voy a fortalecerme en que la paciencia está en mí. Pero la esperanza, dice, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Si yo estoy esperando que me llegue un celular, por decirlo, no como estos, pues ya lo tengo aquí. Si yo digo, yo quiero un teléfono, o yo quiero disfrutar de un teléfono, yo lo tengo aquí, pues no me va a sorprender nada. Yo no voy a estar aguardando en esto, como un ejemplo muy, muy sencillo. Pero si tú estás esperando algo que ya sabes que ya es, pero todavía no lo tienes, pero estás bien convencido de que es tuyo, de que ya está ahí y además que sabes que lo vas a recibir tal cual debe de suceder en el tiempo perfecto, no con ansiedad, no con desesperación, no con angustia, sino que esa es la esperanza, porque tú y yo fuimos salvos en esperanza, porque la palabra de Dios un día llegó a nuestras vidas para revelarnos a Cristo y hablarnos de su evangelio, de esas buenas noticias tan buenas para ser verdaderas, que es el evangelio de Jesucristo. Y recibiste el mensaje de salvación y lo creíste porque era el tiempo de Dios, porque el Señor ya lo había preparado para tu vida. Y fuiste salva y recibiste de ese beneficio. Simple y sencillamente, no fue tatuado en tu mente la palabra que eres salva. No fuiste envuelta en una cápsula. No fuiste apartada ni llevada a un lugar diferente, a un castillo de nubes o no sé, eso es como lo sueñan las niñas, a un lugar de príncipes, pero o sea, estamos convencidos que somos salvos. ¿Por qué? Porque conocimos de Él, recibimos a su Espíritu Santo y lo creímos. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Lo creí, lo declaré. Soy salvo, soy salvo. Conocía la verdad del Evangelio de Jesucristo y yo sé que el Señor ya me perdonó, que perdonó todos mis pecados, que sanó toda mi enfermedad, que llevo toda mi maldición en la cruz y que ahora puedo disfrutar de su prosperidad, de su bendición, de su amor, de su gozo, de su paz. Eso es la salvación. ¿Y por qué lo estás diciendo? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo estás convencida? Porque lo escuchaste, lo creíste y es una obra del Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, tú y yo debemos de poner a andar esta esperanza que no se ve porque es la fe la que nos lleva a apropiarnos de esta bendición maravillosa. Y como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto funciona para ti de manera positiva en vez de funcionar en contra. Entonces, tenemos que ser personas que estamos buscando, descubriendo, seguir y realizar el propósito de Dios en nuestras vidas. La fe provee lo que la esperanza ya vio. Entonces, tenemos que meditar en su palabra,
una y otra vez hasta que la puedas concebir en tu corazón y te puedas ver. Entonces vas a imaginar, vas a soñar, te vas a ver, vas a apropiarte, vas a tomar todo el bien que la palabra de Dios ya habla de ti, entonces vas a poder manifestarlo en tu vida natural, vas a poder apropiarte de lo que ya existe en el ámbito espiritual y lo vas a poder, y que ya te fue concedido y lo vas a poder manifestar en tu ámbito natural. Y entonces en el proceso del paso a paso vas a poder disfrutar de la bendición de Dios todos los días de tu vida, cada minuto, desde que te levantas hasta que te acuestas. Solamente pon a trabajar tu imaginación de manera positiva, a la manera de Dios. Y si todavía le luchas ahí, no te quedes callada, empieza a declarar la palabra, no te quedes callado, empieza a alabar al Señor, empieza a declarar lo que Él habla de ti. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos lleva a que esa esperanza, la convicción de lo que se espera, ¿sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esta es una imaginación positiva porque tú estarás funcionando a favor tuyo, no en contra. Estarás fijando tus ojos en Cristo, estarás posicionando y perseverando en tus pensamientos, en la palabra del Señor, y entonces podrás disfrutar de esa salvación que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia. Y recuerda que la palabra salvación involucra todo el bien que hay en nosotros y que el Señor Jesucristo nos concedió en la cruz del Calvario. Fue lo que Él ya hizo, lo que Él ya nos concedió y que solo a través de meditar en su palabra nos vamos a poder apropiar de Él. Amén. Pues gracias por conectarte. Señor, te damos gracias por este día y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Como Jesús es, dice tu palabra, que si somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén. Pues que pasen buenas noches y nos vemos Amén, amén. Gracias, mañana. Miriam. Dios les bendiga. Amén. Igualmente, buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Bye, bye. Espérate, espérate. Bye. Bendiciones. Ay, mi cabello, horrible. Nomás estamos Eli, tú y yo. ¿Quién sabe si está Eli? Lula. ¿Qué onda? No, que nada más estamos tú y yo. Por eso me puse a platicar. Ah, ya nos quité Eli. Eli no nos ha quitado. Ahí está Eli todavía. Bueno, Hasta mañana, gracias. hasta mañana. Dios mediante. Hoy, bueno.